Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La reglamentación de la reforma constitucional en materia político-electoral es una de las prioridades en la agenda legislativa del recién iniciado periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. El tema central es la transición del IFE al Instituto Nacional Electoral. Los consejeros del todavía hoy IFE argumentan que se debe hacer con cuidado para no poner en riesgo las elecciones federales del próximo 2015. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Alfredo, gracias por estar aquí con nosotros. Una reforma que, bueno, pues tuvo de todo en términos de rehacer la relación entre gobierno, federación, estados en general a partir de procesos electorales y que ahora pues hay que entrarle al detalle fino de legislar de manera tal que aquellas partes que pudiesen haber quedado ahí volando o con altísimos niveles de discrecionalidad pudiesen ser ahora rectificadas. ¿Tú crees que hay margen para esto? ¿Lo que se hizo es posible que un IFE, así como está ahora, bueno, me refiero no a sus consejeros, sino a la estructura, pueda funcionar como una instancia nacional que controle eventualmente, si así lo deciden, procesos electorales estatales? Mira, se trata de una reforma de extraordinaria complejidad desde el punto de vista particularmente operativo. No nos han ofrecido los legisladores, digamos, una motivación y una reflexión quizás suficiente sobre lo que implicará su aplicación en términos generales. Sin embargo, me parece que la reforma ofrece algunas condiciones de posibilidad de mejora incluso de los sistemas democráticos a nivel local. Creo que tiene, si bien he sido crítico de algunos de sus aspectos, un conjunto de virtudes que también deben y pueden señalarse. Sí creo que el IFE, el OIFE, tiene un conjunto de servidores públicos en su servicio profesional electoral, en su rama administrativa, que tienen una presencia a nivel local muy importante en todo el país, que hará posible y susceptible llevar a cabo procesos electorales. En muchos sentidos debe decirse que esta es una reforma viva, no una reforma que ya ha llegado a su final, porque justamente en la definición del nuevo sistema electoral mexicano está la creación de lo que llamaremos una nueva ley general, que es muy diferente a lo que hemos conocido como códigos federales de procedimientos electorales y códigos locales de procedimientos electorales. Una ley general que deberá perfilar cuáles y hasta dónde son las atribuciones que tendrán los congresos para legislar en materia local y cuáles serán las materias que el Congreso de la Unión será quien legisle. Así que, en muchos sentidos, el pasar de un código a una ley general conceptual y sistemáticamente es muy importante, va a constituir diferencias muy importantes y por eso hemos podido escuchar, me parece, en el espacio público, a veces, me parece que equivocadamente, una lectura de tratar simple y llanamente de comparar reformas a lo largo del tiempo. Esta reforma incorpora, reitero, la idea de leyes generales. Y eso, en materia electoral, solo lo teníamos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, no en los otros aspectos. Ello habrá de suponer un desarrollo muy fino de la legislación que vendrá ahí de carácter federal y también de la de carácter local. Lo cierto es que tenemos pues poco tiempo en México, los legisladores lo tienen de manera señalada, pero la sociedad en su conjunto, para constituir esta ley, elegir a los nuevos consejeros electorales y no nos olvidemos, habrá que legislar después en los estados con un periodo de tiempo menor al que teníamos en otros procesos electorales, porque también una de las definiciones ha sido el tener elecciones ya no en julio, sino en junio, ¿verdad? Y esto hará que las elecciones ya no arranquen en octubre del año previo, sino en septiembre. Si aplicamos el 105 constitucional nos lleva prácticamente hasta mayo. Ahora, el tema de la discrecionalidad con la que puede manejarse el IFE. El día de hoy, José Goldenberg escribe en Reforma un artículo donde pues, plantea lo que son las partes, digamos, positivas, pero también aquellas negativas. Entre ellas está fundamentalmente estos artículos donde de repente el IFE puede, pues, no el IFE, sino el INE, el Instituto Nacional Electoral, podría comenzar a actuar a partir de consideraciones que pues, son tan amplias, tan laxas, que podría decidir cualquier cosa y en ese sentido se convierte pues, en otro poder político más. ¿Tú crees que ese es el riesgo existente? No, me parece que es una lectura equivocada de la reforma,
justamente a partir de esto que señalo. Es decir, si nosotros revisamos o empezamos a hacer un análisis constitucional por las veces que dice podrá la Constitución, nos vamos a equivocar, porque el título de ese podrá señala con toda precisión que en los supuestos que la ley establezca. Es decir, en realidad lo que estamos es ante una definición de ley general. Si la ley general mantiene o no desarrolla con claridad supuestos, bueno, entonces tendremos condición para llegar a esa conclusión. Si no, en este momento es natural que dada esa característica sea en esa legislación secundaria donde se establezca y además esta definición de en qué casos podrá el IFE, por ejemplo, atraer un caso, en qué casos podrá el Instituto Federal Electoral hacer una elección, pero son mecanismos que están previstos para que sean definidos en la ley. Es decir, reitero, no se trata de una reforma a la que podamos juzgar ya en definitiva, sino hasta en tanto tengamos una ley secundaria. Es criticable ciertamente que no se tenga o no se haya tenido una ley secundaria, digamos, desarrollada y después hacer las modificaciones constitucionales que haya lugar. Creo que eso es razonablemente criticable, porque el método más adecuado es tener la ley y después ver qué necesito modificar en la Constitución, digamos, en términos de construcción legislativa. Pero no ha sido la historia, por cierto, de las reformas constitucionales del año 2013. Yo creo que la referencia que hace a la ley general es la parte clave de todo el proceso, no únicamente de la definición electoral. Una de las grandes discusiones era qué les va a tocar a los organismos locales y qué le toca al federal, y en aquel entonces, si no me equivoco porque platicamos aquí, hablábamos precisamente del problema de las leyes locales más que de los comités electorales. Esto resuelve o cambia la perspectiva a través de la ley general, pero este es un proceso de centralización del país que también estamos viendo en otras cosas. Es decir, ya no hacemos trabajo federal y estatal, sino una concepción general. Por ejemplo, también en el Código de Procedimientos Penales que acaba de certificarse, es un poco la misma lógica. Entonces yo tendría aquí dos preguntas. Una es, ¿cómo ves en términos más que electorales políticos este proceso de centralización del país? Y la otra es, ¿cómo cuántos años tardaremos en que se vayan acomodando todas las leyes locales y todos los procesos? Digo, aunque lo van a hacer ahorita, ¿cuánto vamos a tardar? ¿Tú qué estimarías? ¿6, 8 años en que se nos estabilice el sistema electoral nuevamente? Mira, yo lo primero que señalaría es que sí, que hay un corrimiento, digamos, a un desarrollo de leyes generales que tienen que ver con un desarrollo de constitución de normas a nivel del Congreso de la Unión y que efectivamente es distinto al modelo que se ha desarrollado en otros momentos. Me separo de la idea de que eso es una acción autoritaria o que puede calificarse de esa manera. En el mundo hay democracias centralistas, federalistas, etc. Comparto el diagnóstico de que nuestro federalismo no era tal, porque la práctica que tenían y siguen teniendo muchos gobernadores en los estados es avasalladora de los congresos, avasalladora del Poder Judicial, y que necesitábamos buscar una alternativa de trabajo. Entonces, bueno, se puede desde una dimensión sueca discutir el tema del federalismo, se puede entrar a la realidad y decir qué está pasando en las entidades y cómo están ejerciendo los derechos. Entonces, en esa parte, yo diría, efectivamente está habiendo un procedimiento de esa naturaleza, pero es una alternativa de búsqueda democrática, en cierto sentido, o por lo menos yo quisiera leerla desde esa perspectiva. ¿Cuánto va a tardar este proceso en materia electoral? No podemos esperar 6 años a que las cosas funcionen. Me parece que la primera prueba de fuego va a ser el 2015. Si hay necesidad de asentar cosas, de modificar algunos aspectos, deberá hacerse. Yo era mucho más partidario de, con ley general, de una sola autoridad. Ha quedado una autoridad local que nombra a la autoridad central, que me parece que va a ser un poco complejo el diseño, pero en términos generales, me parece que la idea original consagrada en los acuerdos de las fuerzas políticas se mantiene en esta reforma. Y habría que pensar en todo caso, Alfredo, que hay estados que sí tienen, digamos, una capacidad muy clara de organizar y de tener procesos electorales transparentes y otros que no, que definitivamente no. Y habría que hacer esa diferenciación porque si no, partimos del principio de que ahora sí que el centro lo puede todo y los estados no tienen absolutamente nada. Mira, yo lo que, sí, evidentemente hay excepciones muy importantes a lo largo de la historia en términos de desarrollo de democracias locales y de organizaciones locales.
y yo no digo que sea una condición necesaria que vaya a haber un proceso de democratización. He hablado de una condición de posibilidad. Tenemos la certeza de que las cosas como estaban no estaban generando mayores condiciones de posibilidad democrática. Tenemos la certeza de que así ocurrirá porque se ha tomado esta decisión, tampoco. Se abre la oportunidad de que el nuevo Consejo Nacional Electoral nombre autoridades independientes, profesionales, pero ojo, dependerá de si esas autoridades independientes y profesionales tienen buenas leyes para que ejerzan en favor de la democracia. Porque si, por ejemplo, la equidad de la competencia política es otra vez dominada por congresos locales, por gobernadores, pues vamos a tener muy buenas autoridades que aplican normas que no están en favor del desarrollo democrático. No sé si me estoy explicando por qué es tan importante entender esta aparente sutileza de lo que sería la propia ley general. Alfredo, a mí me apuran un poco los tiempos. En México es con mucha frecuencia que hacemos las cosas al cuarto para las 12. Y aquí hay algunas cuestiones de organización que me parece que son importantes y me gustaría tu opinión al respecto. Uno tiene que ver con los consejeros. O sea, ha costado un enorme trabajo sustituir las vacantes en el pasado. Ahora, hasta donde yo sé, se tienen que nombrar nuevos consejeros. En tu opinión, ¿tú crees que se podrá dar este proceso de manera expedita y de manera que queden satisfechos, que después no vaya a ser un factor de cuestionamiento? Ese es un punto. Y el otro punto que también es procedimental, no sé si para las elecciones del 2015 la parte de la credencialización sea un factor. O sea, ¿tendremos los mexicanos que cambiar nuestra credencial de elector? ¿Podremos usar la anterior? ¿Qué es lo que va a suceder con esos detalles que parecen menores, pero luego son los que cuentan en la elección, por lo menos del 2015? A ver, sí, hay muchas cosas muy interesantes en relación a lo que planteas. Primero, sí se van a nombrar a nuevos consejeros electorales, o no tan nuevos, en el sentido de que nuestros colegas que hoy están en el Consejo General podrán contender, si así lo deciden, ya será una decisión personal de cada uno de ellos, inscribirse a ese proceso de selección nuevo. ¿Qué tan bien quedará ese órgano conformado? Es decir, y cuando digo tan bien, quiero decir qué tanta independencia, autonomía tendrán esos nuevos integrantes, pues será algo que deberemos calificar a la luz de su designación. Soy de la idea de que es muy relevante, particularmente ahora, quiénes sean esas personas para dar garantías democráticas en un conjunto de sentidos. Ojalá que se dé una buena determinación. Los legisladores nos han probado, de todas las fuerzas políticas, en muchas ocasiones, que hay una suerte de intención de manipular a quienes, o los perfiles al menos, de quienes van a integrar ese órgano. Debiera ser un proceso que pudiéramos ya finalmente concluir. Nos hemos atorado en las definiciones de este orden. Yo esperaría que la altura de los negociadores diera suficiencia para poder nombrar un buen consejo. La credencial no será un problema. Yo lo he planteado desde el primer momento. La credencial para votar seguirá funcionando, tanto para lo que ocurre cotidianamente con todos los mexicanos y mexicanas, que es el mecanismo de identificación por excelencia en México, hasta en tanto no haya una reforma en esa materia, que también está planteada, y el tema de lo electoral no tendrá ningún problema. La sustitución va siendo cada 10 años. Veremos cómo queda la ley, pero no advertiría ahí preocupaciones esenciales. Los plazos que se han dado los legisladores son verdaderamente frenéticos, en términos de, y la manera de legislar ha sido frenética en algunos de sus aspectos. Si uno revisa el régimen transitorio de la reforma, advierte que quien se encargó de su redacción desconoce del todo la vida operativa de una institución como el IFE. Finalmente, el tema de la inamovilidad de los consejeros, esta idea todavía de que pues, los consejeros pueden estar ahí por el periodo, como tu caso, donde lo terminaste, y de repente cada día inventan otra cosa y usted hágase a un lado que viene otro nuevo. Esta posibilidad de moverlos no es contrario a lo que uno pensaría, la estabilidad y por supuesto la autonomía e independencia del grupo. Yo creo que es un factor fundamental la inamovilidad de los consejeros del Instituto Federal Electoral o de ahora del Instituto Nacional Electoral, de cualquier organismo. No creo que en esta ocasión, donde hemos visto esto me parece que con mayor claridad fue justamente en el consejo que encabezó Luis Carlos Ugalde. El de 2006. En donde hubo una suerte de planteamiento claramente en la mesa de negociaciones asociado a la salida de Luis Carlos y de otro conjunto de consejeros. No creo que sea este el caso, creo que los colegas que están hoy en el IFE
les ha tocado un tránsito de una institución a otra. Veo mucho más el mecanismo de 94, para decirlo de otra manera, en donde efectivamente, digamos, se va a tomar una decisión en donde ellos pueden participar, no han tenido un pase directo, digamos, para hablar en términos universitarios, pero podrán inscribirse si así lo determinan. Y yo sobre todo diría, ojalá que perfiles de personas que tienen esa capacidad, que han tenido esa experiencia y que tengan deseos, continúen siendo parte de una selección de consejeros electorales. Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto estar con ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Moody's Investor Service, la calificadora, elevó precisamente la calificación soberana de México de Baa1 a A3 con perspectiva estable. Considera que las reformas estructurales aprobadas el año pasado fortalecerán el potencial de las perspectivas y crecimientos de los fundamentales fiscales. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que con esta alza se refrenda la confianza que existe sobre las expectativas o perspectivas propias de la economía mexicana. Sorpresivo, creo que no se le esperaba ni Hacienda. De repente, el día de ayer las bolsas se hundían como parte de todo el esquema negativo. Sale Moody's, mete a México al club de las As, la bolsa se dispara, luego vuelve otra vez a recuperar, pero finalmente meter a México al esquema de país con crédito A es un cambio importante. Veremos qué hace Standard & Poor's, que ya hace poco también estaba en una línea así, y luego Fitch. Pero para México, en medio de la turbulencia o de las broncas que tienen las economías como la de Turquía, la de la India, la de Brasil, de repente que aparezca Moody's y diga de la nada, ustedes son A y son de los buenos, sin duda es algo pues bastante positivo. Yo digo que es muy positivo, Esra, y qué bueno que sucedió. Pero como te comentaba ayer en el radio, lo que no entiendo es por qué lo hicieron. Las calificadoras, ¿por qué lo hizo Moody's en estos momentos? Y te voy a explicar, o a tratar de. Mira, la calificación crediticia básicamente es una nota que mide el riesgo de incumplimiento de crédito de un país, en este caso de México, puede ser de una empresa, pero este es México. O sea, que un país deje Gobierno de pagar. mexicano, exactamente. El riesgo de que México deje de pagar es bajo, pero ahora al ponerlo en categoría A, quiere decir que es de los más bajos que hay a nivel internacional, ¿no? Y hay dos cosas que yo creo que a mí me parece que Moody's se podía haber esperado, porque no se tenía que haber esperado mucho más allá de 2, 3 meses, quizá 4 cuando mucho, para avanzar con paso más firme en esta calificación. La primera es, el gobierno mexicano decidió, para impulsar a la economía, tener un déficit público, o sea, gastar más de los ingresos que va a tener este año. No es un monto pequeño, son 600,000 millones de pesos, poco más de 600,000 millones de pesos de deuda adicional, nada más la de este año, la que se va a emitir, con la promesa que dentro de 2 años va a empezar a retirar esa deuda cuando la economía crezca y el gobierno capte más recursos tributarios. Eso yo le pongo un signo de interrogación, ojalá que suceda, pero la verdad no, nadie tenemos los elementos para suponer que va a ser así. Y el otro elemento que menciona Moody's, que es la aprobación de las reformas estructurales, inusitadas. Se aprobaron en los últimos 14 meses más reformas de las que se habían aprobado, reformas de gran alcance, de las que se habían aprobado en los pasados 18 años, ¿ok? Entonces, sin duda que eso tiene un mérito. Pero eso depende, la eficiencia de las reformas, la aplicabilidad de las reformas depende de las leyes secundarias y esas leyes se van a discutir apenas entre febrero y abril de este año y quién sabe cuál va a ser el resultado final. Entonces a mí me parece, para resumir lo que hizo Moody's, que Moody's le da la buena nota al país antes de hacerle, es como un profesor que le da una buena nota al alumno porque cree que el alumno sabe mucho, pero se la dio antes de hacerle el examen. Y yo creo que eso es lo que Moody's tendría que explicar de mejor manera y no lo hizo bien ayer. Déjame seguir con esta analogía que haces. Lo que pasa es que ha sido un alumno que se ha portado tan bien los últimos años que le da la confianza en eso. Hay un elemento. Ayer cuando yo le preguntaba al analista de Moody's por qué lo habían hecho cuando viene la perspectiva de la deuda, es porque dijo México lo ha venido manejando incluso en 2009 y en adelante con gran capacidad y esa es la confianza que la calificadora le da al país. No sé. Sí, yo coincidiría con esta duda de por qué ahorita, pero no tanto de que haya sido adelantado, sino que hace mucho nos debían haber dado esto. Es decir, México debía haber estado en A desde hace rato. México ha pagado, México tiene una deuda baja, ha administrado razonablemente bien.
No necesitaba las reformas estructurales para eso, francamente, porque la capacidad de pago del país no depende de las reformas, lo que depende de las reformas es el crecimiento, y eso significará que podemos endeudarnos más y lo que tú quieras, pero para lo que ahorita tenemos, no hay realmente ninguna razón por la cual México no debiera haber sido ya nivel A desde hace al menos 3 años. No lo hicieron y estuvieron diciendo que cuando hubiera reformas iban a dar la calificación. Bueno, ya están las reformas, ya dieron la calificación. Efectivamente faltan las leyes secundarias, pero tanto en telecomunicaciones como en energética, que son las dos que faltan importantes en cuestión económica, están en los artículos transitorios de la reforma constitucional, de manera que no se va a mover mucho de eso y creo que no hay realmente gran duda de qué es lo que vaya a pasar. No puede las cosas complicarse demasiado en ese sector. Entonces, yo realmente creo que es una calificación que México merecía desde hace tiempo y que se habían tardado en darnos. Está al nivel de Chile, es el otro país de América Latina, ¿no? Que sí, tiene, exactamente, somos los únicos dos en América Latina y somos de los pocos países emergentes que tienen esa nota. Ojo, yo no estoy en contra de la nota, me parece extraordinaria la noticia y qué bueno que Moody's lo hizo. No estoy tan seguro que los otros calificados lo van a seguir, pero no importa. Yo creo que ahora lo importante es que, bueno, ya nos dieron la calificación. ¿Y ahora qué? ¿Qué beneficios vamos para el país? ¿Qué beneficios para los que estamos aquí sentados, para el público que nos está viendo? Y yo te diría, mira, va a haber algunos, sin duda. Estamos en un momento de turbulencia internacional, ¿no? Con los problemas que tiene Argentina, los que tiene Venezuela, los que tiene Sudáfrica, los que tiene la India, los que tiene Brasil. Otros países, Brasil, por supuesto, perdón. Y México realmente lo que hace con esto es distanciarse un poco de los países emproblemados. Entonces, México en este sentido, digamos, hay un voto de confianza, tú lo dijiste hace rato, que puede ser que aliente un poco más el ingreso de capitales del exterior, no de inversión en fierro, sino de inversión financiera. Y eso es positivo porque lo que explica que el tipo de cambio haya estado arriba de 13 pesos, más o menos desde fines del año pasado y sobre todo principios de este año, es precisamente ese temor de que no el mundo financiero está incierto, entonces se han retirado los capitales de aquí, se han ido a refugiar a Estados Unidos por la posible incremento de tasas de interés. Y con esta nota yo creo que con eso nos puede ayudar a que se reduzca un poco la volatilidad del tipo de cambio y eso siempre ayuda a que la economía funcione mejor. Que de hecho fue lo que sucedió hoy. Y segundo, que las tasas de interés, eventualmente el costo del crédito pueda bajar un poco, porque la referencia que son las tasas de los sobre todo las de mediano y largo plazo, puedan disminuir. Sí, la tasa de referencia del Banco de México, al que tantas veces nos hemos referido, ahora podrá mantenerla más tiempo, es decir, conforme los otros empiezan a subir, nos podemos tardar un poco más. Bueno, eso yo no creo, pero no importa. Bueno, y la del mercado secundario efectivamente va a bajar ahora, poco a poco. El tema de las propias calificadoras, a mí lo que me sorprende mucho es que después de lo que pasó en 2008-2009, donde calificadoras le dieron grados de inversión, le dieron notas buenas a un montón de empresas que finalmente quebraron, otra vez esa parte del sistema internacional no cambió. O sea, hubo reformas a los bancos, mecanismos de control mayores en los Estados Unidos, toda esta disputa republicanos-demócratas sobre si intervenir o no economías, el rescatar bancos, etcétera. Y las calificadoras que le dieron todas, parejito, que le dieron a muchos de estos bancos e incluso a países calificaciones altas, se equivocaron. Ellos dicen, bueno, es que nos dieron, esa es la información que teníamos y con eso actuamos. Sin embargo, el mecanismo continúa intacto y siguen siendo referentes importantes. Habrá que ver si ahora lo hacen con más cuidado que como lo hacían anteriormente, ¿no? Bueno, sí, siguen siendo referentes, pero yo entiendo, sin ser especialista en el tema, que sí se fortaleció la regulación para efectos de las calificaciones. Es más, si mal no recuerdo, y ustedes me corrigen, en algún momento Standard & Poor's, otras de las calificadoras importantes, le dio una mala nota, o sea, puso como que en perspectiva negativa al gobierno de Estados Unidos, que es también del Club de los As, y hay quien dice que no,
pues venganza, ¿no? Le hicieron una demanda billonaria en dólares a Standard & Poor's que se está discutiendo en las cortes. Y eso precisamente amparado con una legislación o con una regulación en donde pues ya no pueden emitir las calificadoras su nota así nada más, sino que tienen que tener una serie de respaldos. Ahí es donde honestamente desconozco el detalle, pero entiendo que sí se pusieron un poco más firmes en el sustento que debe de llevar la calificación. Esto incluso pasó con Italia. Italia también acaba de demandar a las calificadoras porque dice que perdió una enorme cantidad de dinero porque le rebajaron sin argumentos la calificación a Italia sin considerar su gran tradición histórica, etcétera, etcétera, como si eso fuese lo que le diera viabilidad a un país para pagar. Es que esa es la única referencia que uno tiene, es decir, para poder calificar si alguien va a pagar o no, toda la información que tienes viene del pasado y estás tratando de predecir el futuro, entonces eso no funciona nunca ni va a funcionar jamás. Se tratan de usar procedimientos que reduzcan los errores lo más posible, pero dependen otra vez de toda la información del pasado. Si esa información es inadecuada, pues no se puede hacer nada. Un caso es lo que pasó con algunos de los grandes bancos cuya información no estaba adecuadamente explicada. Por ejemplo, el problema grande de la crisis financiera tiene que ver con los swaps que se hicieron para los créditos, que son una especie de seguro de crédito, que fue lo que redujo el riesgo en una gran cantidad de los instrumentos y permitió que las calificaciones fueran buenas. Nadie podía saber en ese momento que las empresas que estaban asegurando no iban a tener el respaldo para pagar. Eso no era previsible, no se podía prever con facilidad. Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con la empresa Enron, aquella empresa energética de Estados Unidos que estaba falseando su contabilidad y con base en esa contabilidad una empresa, la más famosa del mundo, certificaba que le estaba haciendo las cosas bien y pues, fue un fraude. Entonces, no hay manera de tener la información perfecta, las calificadoras hacen lo mejor que pueden. Si una calificadora es consistentemente mala en sus predicciones, va a desaparecer del mercado por obligación. Las que tenemos son las menos malas que ha habido, son las que ahí siguen y bueno, pues son las que nos están calificando un poquito mejor ahora, ¿no? Bueno, por lo pronto, una calificación para México de A en Moody's le da un enorme respiro en un momento en donde la presión continúa y va a continuar por varios meses a partir de lo que está sucediendo en economías emergentes. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted la Constitución del 17, 97 años y dicen sigue funcionando. Esto es Dinero y Poder. El día de ayer se conmemoraron 97 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917. Hay quien la defiende y avala las reformas que se le han hecho durante todos estos años. Hay quien dice que debe ser cambiada totalmente para adecuarla a tiempos modernos. Bueno, lo cierto es que en el caso mexicano, lo que ha provocado que la Constitución se mantenga como tal es que nunca se produjo lo que podríamos llamar un cambio de régimen, digamos, violento, o que cancelara o que cuestionara las bases del anterior. Cuando se dan constituciones en otros países que duran mucho tiempo, cuando se da un golpe de Estado, una revolución, cuando hay una crisis enorme y hay que deshacer, en el caso de Venezuela, que acabaron con los partidos políticos y cambiaron, esto genera nuevos acuerdos constitucionales. En el caso mexicano, bueno, del 17 hasta 1997, ¿sí? Finalmente, con todos los cambios que le hicieron a la Constitución, se seguía hablando del mismo texto como si estuviésemos hablando del mismo régimen político. Y después, la transición democrática mexicana, bueno, que ya venían por supuesto de antes, pues lo que hizo fue ir cambiando esa Constitución, pero dejando el cascarón mismo, la propia estructura. No ha habido un cambio en ese nivel y quizá por ello, en este momento, las grandes contradicciones que todavía existen, a pesar de las reformas que se han hecho, entre lo que pasa en el país y lo que dice el texto legal. Okay. Bueno, sí, una constitución es la representación escrita del acuerdo sobre el cual funciona el régimen político, como decías. Y entonces, cuando el régimen cambia, pues debe cambiar este documento escrito. La forma como esto ocurre depende mucho. En algunos lugares esto ocurre de manera violenta,
el caso de México, una de las constituciones se hizo después de la independencia, la segunda después de las leyes de la guerra de reforma, o causó la guerra de reforma, y la tercera de la revolución. Pero no necesariamente tiene que haber esta circunstancia violenta para esto. Lo que sí necesitas es un acuerdo mayoritario, tan mayoritario, que te permita cambiar esto de fondo. Y eso ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, cuando logra tener el control absoluto del sistema político Hugo Chávez durante un tiempo y le permite cambiar la Constitución, pero ocurre también, por ejemplo, en Francia, cuando se hace necesario que alrededor del general de Gaulle se reconstruya Francia y hace una nueva Constitución. Entonces depende de muchas circunstancias. En México, el régimen político hoy, en mi opinión, sí es muy diferente del que tuvimos durante el siglo XX, pero el proceso de transformación ha sido lento y este proceso es el que nos ha llevado, pues prácticamente desde los años 90 hasta hoy, estos 15 o 18 años a los que se refería Mauricio en un bloque anterior, de cambios en la Constitución, que ha ido paulatinamente moviendo las cosas, pero no hemos llegado al momento en el cual la gran mayoría de los mexicanos esté de acuerdo en algo. Tan no lo hemos logrado que para ciertas cosas en la Constitución se hicieron arreglos entre dos partidos políticos y para otras entre otros dos partidos políticos, y hubo cosas en las que los tres estuvieron de acuerdo. Entonces, nos falta un poquito más. Yo creo que hemos avanzado mucho y que estamos muy cerca de estar en condiciones de tener esta Constitución renovada. Eso no sé si alcance a ocurrir durante la presente administración de Peña Nieto o sea algo que se haga en el siguiente gobierno, pero creo que ya ahora sí estamos muy cerca de eso porque ya hemos logrado hacer las modificaciones más importantes, pero como no lo hemos cambiado de fondo, pues le empezamos a echar encima la Constitución de todo y ahorita es un margallate espectacular. Bueno, yo leía por ahí que en estos 97 años ha habido cerca de 570 y tantos cambios, o sea, son como a 6 por año. Pues efectivamente la Constitución actual ya no tiene nada que ver con la original. Ahora, como yo concuerdo, eso no necesariamente es malo. A mí me parece que estamos avanzando digamos, en un sentido positivo. Creo que es parte de lo que trató de destacar el presidente Peña Nieto en su discurso de Querétaro hace unos días para celebrar el aniversario 97 de la Constitución. Él hablaba de los grandes cambios que se han hecho recientemente, si bien no con un acuerdo unánime de los mexicanos, pues sí con un acuerdo de las principales fuerzas políticas, y entonces hay cambios en donde los derechos que la Constitución nos otorga, como por ejemplo en la parte de derecho a la educación, pues el hecho de tener mejor calidad, ¿no?, de educación, pues sin duda que es un cambio positivo. En la parte energética, el tener las posibilidades de aprovechar mejor nuestros recursos naturales e hidrocarburos. También en la parte de transparencia hay nuevas instituciones autónomas como el Coneval, etcétera. O sea, sí hay una serie de cambios que a mí me parece que estamos cambiando o moviéndonos en el sentido correcto. El otro problema que yo creo que tenemos en México es que no obedecemos la Constitución necesariamente, y ahí hay un montón de ejemplos, ¿no? Bueno, pues yo la quiero para obedecerla, no para de adorno. Yo creo que hay uno de los problemas. Y los primeros que a veces no lo obedecen son los propios legisladores. Cito solamente un ejemplo, pero ustedes tendrán muchos más. El tema de las famosas leyes secundarias, ahora que están de moda en telecomunicaciones, el plazo, ¿no?, que establecían para que estuvieran listas constitucionalmente el 9 de diciembre, pues ya estamos a 5 de febrero y apenas vamos a empezar a discutir. Ahora, el tema también es la propia contradicción dentro de la Constitución de dos tipos de valores fundamentales, lo que son garantías individuales y lo que son derechos sociales. Y este juego de una Constitución que además trató de regular en el mismo texto todo absolutamente. Si uno voltea a ver las constituciones de otros países, ya no digo la norteamericana, algunos países que ni tienen, son puras leyes secundarias o leyes básicas, le llaman, ¿sí? Como tal. En el caso mexicano, por un lado se quiso hacer un texto que regulara absolutamente todo y que conciliara derechos particulares, privados, del mundo de lo más liberal, con derechos sociales, de, digamos, lo más amplio y lo más colectivo como tal. Claro, en una constitución que en ese momento no servía para nada, porque se hacía o servía para adecuar la voluntad del presidente. El presidente expropiaba bancos, los volvía a vender, el presidente descalificaba a alguien y al siguiente sexenio pues volvía a aparecer como figura, y a partir de eso se armaba el blindaje legal. O sea,
Usted dígame qué quiere, presidente, y nosotros vemos cómo se lo ajustamos. Cuando esto desaparece en el marco de la transición democrática, el gobierno mexicano se ve metido en un verdadero problema porque hay una cantidad de contradicciones brutales entre las leyes o lo que sucede en la realidad frente al texto constitucional. Nos fuimos a montones de controversias constitucionales y lo que tienes internamente es una disputa, no solamente por el proyecto de nación, sino sobre qué leyes tienen que funcionar y cuáles sirven y cuáles siguen siendo un obstáculo para el desarrollo del país. Sí, la constitución que tenemos, la del 17, es una corrección, digámoslo así, general de la constitución del 57, que como la anterior, la del 24, se hizo en la lógica del liberalismo clásico. Entonces la que hace alrededor del grupo de Benito Juárez en el 57 es fundamentalmente una constitución liberal que no se aplica nunca, porque esa constitución no le permite gobernar a Juárez. Y entonces Juárez lo que hace es aventarse decretos uno tras otro y gobernar a golpe de decreto todo el tiempo que pudo. Luego se muere. No logra, por ejemplo, reinstaurar el Senado, de manera que nada más tenía una sola cámara, la de diputados enfrente, y no lo dejaba gobernar. Se reinstaura el Senado después y llega don Porfirio y pues se da cuenta que eso de gobernar con los demás es muy complicado, entonces mejor él solito, y ahí sí nos seguimos. Cuando se hace la del 17, se trata de hacer una constitución en la lógica más social que liberal. El gran constructor de la Constitución mexicana es don Francisco J. Múgica, y él es el que decide qué se hace. Él era un exseminarista, un comunista convencido, y eso es lo que pone en la Constitución. Por eso el artículo tercero, el 23, el 27 y el 123, que son cosas que no aparecen en constituciones de ninguna parte del mundo, pero pues ellos la ponen ahí. Y esta Constitución se termina de construir hasta el sexenio de Cárdenas, que fue el alumno predilecto de don Francisco J. Múgica, y termina de estructurar el concepto básico sobre el que vive México. Y la Constitución sirve para eso. Ahí está escrito lo que es México, nomás no le anden leyendo porque se complica. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar discrecionalmente lo que se necesite para que el país funcione. Y así funcionamos hasta 97. Cuando se viene bajo el régimen, como dices, se requiere de pronto leer la Constitución y resulta que nadie entiende nada. Hasta antes de 97, en México había entre 3 y 4 controversias constitucionales al año. De 97 para acá, en promedio tenemos más de 100 controversias constitucionales al año. En un documentito que es de este tamaño, hay más de 100 veces al año en que 2 poderes o 2 órdenes de gobierno leen el mismo párrafo y no le entienden. Entonces, eso no sirve para nada, en mi opinión, pero es lo que hay. No nos podemos poner de acuerdo en una concepción básica de México hoy, todos los mexicanos, o una cantidad suficiente, como para escribir otro documento. Entonces, con las 600 correcciones, con 60,000 palabras en vez de las 20,000 originales, lo que uno quiera, pero ahora sí que es lo que hay. Hay que agarrarse de ese en lo que terminamos de ponernos de acuerdo en cuál va a ser la dirección de México en el siglo XXI. Ahora, en ese sentido, Mauricio, hablar finalmente de una nueva constitución, como muchos la plantearon, hoy ya es totalmente imposible de realizar bajo el principio de que ya hay toda una estructura legal finalmente armada en estos 18 años, ¿sí?, que depende específicamente del texto. Y por ello, esta idea de que la Constitución del 17 pues, llegó para quedarse. Yo no sé si en algún momento, en 10, 15, 20 años, exista esa posibilidad con cambios diferentes, pero bueno, este es el texto que va a seguir. Así es, yo un poco la ruta que veo es pues básicamente la que hemos seguido en las últimas 2 décadas, que es la ruta del perfeccionamiento, ¿no? Y como dice Macario, pues sí, sujeta a controversias sin duda, pero es el adaptar ¿no?, las otras leyes que además tienen que subordinarse a lo que dice la Constitución, pues ese es el valor legal que tiene, entre otros, la Constitución, y más bien en el perfeccionamiento de la interpretación, ¿no?, de la opinión de los jueces y de las prácticas legales. Yo creo que ese es el camino. No creo que vaya a haber una nueva Constitución en este país pronto. Y lo que decía Mauricio, la clave es que la empecemos a usar. Sí, la parte importante en México es que la ley no se cumplía porque así funcionaba el viejo régimen. No es porque no quisiéramos, era un régimen autoritario en el cual la ley era un estorbo. Esto terminó en 97 y de entonces para acá se empieza a aplicar la ley y todavía cuesta mucho trabajo.
trabajo. Por ejemplo, contra la ley de expropiación se enfrentó Vicente Fox queriendo hacer el aeropuerto y la Suprema Corte le dijo no puedes y si quieres compra, y no pudo comprar y se vino abajo el aeropuerto, pero también se enfrentó López Obrador y en la Corte le dijo no puedes expropiar, paga el terreno. López Obrador no quiso, por eso el desafuero y todo lo demás. Y todavía hay muchísima gente que defiende a López Obrador. No, señor, el señor cometió un delito y por eso fue desaforado. Pero eso no lo podemos aceptar los mexicanos porque preferimos al gran padre por encima de la ley. Esa es la parte que nos ha costado mucho trabajo. Porque finalmente la democracia no se construye por decreto, tiene que ver como parte de una cultura, de una forma de ser, de una concepción del mundo que en México no tuvo mucho por donde pues amarrarse. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes. Nuevos partidos políticos tratan de registrarse en estos días ante el Instituto Federal Electoral, de obtener el registro como tal, de ser reconocidos. Se necesita, ¿no? ¿Quiénes son? Después de la pausa, aquí en Dinero y Poder. En días pasados, 3 organizaciones políticas solicitaron ante el IFE de manera formal su registro como partidos políticos. Se trata del Movimiento Regeneración Nacional, Morena de López Obrador, el Frente Humanista, encabezado por Ignacio Iris Salomón, y Encuentro Social, liderado por Hugo Eric Flores. El IFE tiene como plazo hasta julio de este año para negar o otorgarles el registro. Según el instituto, las 3 organizaciones cumplieron en el plazo previsto por la ley que venció el pasado 31 de enero con los requisitos establecidos en la primera parte del proceso, en la primera etapa. Bueno, uno dice, este país requiere de una mayor cantidad de partidos políticos, es parte de la discusión. Ahora está más difícil que lo logren. Si cuando era 2% de la votación válida, creo que es lo que finalmente se establece, el requisito ahora ya es 3%, aparecen estos 3 partidos y uno supondría pues, que reflejan un espectro mucho más amplio del marco político, o quizás se trata, como en muchos casos, pues de proyectos muy particulares, muy personales. Los partidos chiquitos en México, o estos partidos no principales, para que no se enojen, ¿sí? Pues terminaron siendo o negocios personales o pues estructuras políticas de caudillos con conexiones y dinero. Sí, hay partidos políticos en México pequeños que francamente creo que nunca debieron haber existido, pero así se fueron apareciendo. El PT, por ejemplo, fue creado a instancias de Raúl Salinas de Gortari, ya después se separaron, se independizaron de él y ahí siguen y se mantienen gracias a las alianzas. El Partido Verde, a lo mejor ya nadie se acuerda, pero ese lo trató de construir Manuel Camacho y luego se lo quitaron los de la familia que hoy lo administran. El Partido Nueva Alianza, que fue hecho por el Baester Gordillo, que ahora pues realmente preferiría ver a sus nietos y ya no dedicarse a esto. Pero ahora se van a hacer estos 3. Movimiento Ciudadano, que era... Movimiento Ciudadano es Dante Delgado. Y estos partidos tienen, o sobreviven, porque tienen votos en ciertas regiones. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano tiene apoyo en algunas regiones de Veracruz y Oaxaca. El Partido del Trabajo tiene apoyo en Durango y Chihuahua y un poquito en Nuevo León, en los grupos de peticionarios de vivienda de hace décadas y que todavía siguen ahí. Y se han ido pues administrando para sobrevivir. Ahora estos nuevos partidos que se organizan, pues uno es la decisión del PRD, que es el de Morena, que es el más conocido por todos, pero los otros 2 también lograron cumplir requisitos que son bien complicados, Es decir, tenían que hacer 200 asambleas distritales con 300 afiliados, al menos, o bien 20 asambleas estatales con 3,000 afiliados cada una. Por ejemplo, Morena intentó arrancar por los distritales y no pudo, y entonces fueron a las 20 estatales y con eso la alcanzaron a librar. Los otros 2 partidos sí hicieron las distritales, quién sabe cómo lo hicieron porque es complicadísimo, pero lo lograron y lograron demostrar más de 220,000 afiliados cada uno de ellos, que es un montón de gente. Yo ponía como referencia el PAN, por ejemplo, que acaba de limpiar su padrón electoral o su padrón de militantes, tiene ahorita 280,000 y es un partido que lleva pues, 70 años en la lucha política y que ya tuvo la presidencia. Estos te presentaron más de 220,000 así de entrada. O sea, sí es un poco sorprendente la capacidad de organización, cuando menos. Yo creo que son también casos diferentes. O sea, Morena, bueno, con su líder López Obrador, hay que recordar en las elecciones presidenciales, López Obrador le llegó a sumar en su mejor momento más de 15 puntos porcentuales de voto al PRD. Y yo creo que eso pues lo que hace es, digamos, o lo tiene confiado, ¿no? De que es una manera
pues de mantenerse políticamente activo. A mí los que me llamaron mucho la atención son el Partido Humanista y el Partido de Encuentro Social. Y una de las razones, bueno, no les resto méritos, ¿no? Francamente, creo que sí es un gran logro que hayan cumplido con todos estos requisitos de las asambleas, pero cuando uno lee los estatutos, cuando lees los principios, cuando lees su programa de acción, a mí me costó mucho trabajo diferenciar para empezar entre uno y otro, y luego entre ellos dos y algunos de los planteamientos de la izquierda mexicana. O sea, aquí nos podríamos pasar todo el programa platicando detalles sobre eso, pero en esencia son partidos que quieren colocar la agenda social hasta encima, digamos, de un programa, de lo que podría ser su programa de gobierno, reducir la desigualdad, reducir la pobreza, limitar la economía de mercado para que en su concepción, los trabajadores, los jornaleros puedan recibir mejores remuneraciones, fomentar la producción nacional en lugar de las importaciones. O sea, es un discurso, en algunos casos, pues yo diría ya un poco antiguo, ¿no? Pero vigente en México y en otros países del mundo, que sin duda es atractivo para muchos ciudadanos, pero yo francamente tampoco le encontré la diferencia entre esto y lo que plantea el PRD o algunas fracciones del PRD. Entonces, ahí es donde ya no me hace sentido, ¿no? Que existan partidos tan chiquitos como esto, habiendo otros que son mayores, en donde podrían aglutinar fuerzas. Parece que se trata de simplemente un grupo que estaría el de Encuentro Social ligado a una corriente, digamos, religiosa en este caso, denominados protestantes y con una agenda social, y por otro lado un sector rural campesino que de una manera muy clara pues ya estuvo presente el caso de Ignacio Iris Salomón en esta alianza rara que terminó haciéndose pedazos, se pelearon, se mataron entre Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y luego se pelearon todos Patricia Mercado con Ignacio Iris, todo un desastre para una opción que parecía originalmente ser pues una alternativa para un determinado sector de la sociedad bajo el discurso socialdemócrata, y vuelven a aparecer estas dos figuras como parte de, digamos, un espectro político que a la mayoría de los mexicanos creo que le resulta bastante alejado de la realidad. Yo eso creo. El partido del Frente Humanista, de hecho, se presenta con una dirección colegiada. Ignacio Iris, que viene de este grupo campesino al que tú te referías, pero también Ignacio López Pineda, que llegó a ser subdelegado territorial aquí en la delegación Iztapalapa y tiene pues relación con grupos de vivienda, grupos urbanos. Mario García Sordo, que es líder sindical, si no me equivoco, del Sindicato de Trabajadores de 1+1 del periódico, es periodista y líder sindical. Laura Cortés también es una de las personas que forman parte de este grupo que dirige este partido del Frente Humanista, que creo que es una coalición de grupos que ya logró cumplir estos requisitos y que yo francamente veo imposible que logre obtener 3% del voto en la próxima elección. Cuando participaron con Alternativa Socialdemócrata y Campesina, varios de estos grupos, con una candidata atractiva en la votación, que era Patricia Mercado, en una elección presidencial donde la gente vota más, no llegaron a 2%. Llegar a 3% en una elección intermedia, pues yo la veo verdaderamente difícil, ese es el esfuerzo que van a hacer. Y el otro Encuentro Social, el líder Hugo Eric Flores Cervantes es muy conocido precisamente por su relación con grupos cristianos, como también se les llama, todos aquellos que no son católicos, pero sí cristianos, de muy diverso tipo. Probablemente por eso lograron hacer tantas asambleas, porque tienen presencia en muchas partes del país, y me imagino que muchos de ellos, además de su religión, también tienen interés en participar políticamente. Pero además, Hugo Eric ha estado brincando de partidos, Se asoció en 2003 con la gente de Convergencia, en 2006 apoyó a Felipe Calderón, en 2007 apoyaron en Baja California al PAN y de ahí consiguieron registro como partido local, en 2009 apoyaron al PRI, en 2012 apoyaron a López Obrador. Entonces ya recorrieron todo el escenario político y pues vamos a ver exactamente qué quieren, porque como dice Mauricio, a la hora de leer los documentos, pues lo que quieren es que todos seamos felices y eso sí está complicado, ¿no? Está complicado, sí, nada más que con un agravante, que es que disponen de recursos públicos, o sea, las prerrogativas que tienen o que tendrían
en caso de que efectivamente se constituyan en partido, pues no son menores. Y luego el problema, y aquí no puedo hablar, digamos, no tengo ninguna evidencia, pero sin duda existe un riesgo, y lo planteo así, se empiezan a corromper este tipo de grupos, ¿no? Porque empiezan a utilizarlo, como decía Esra hace rato, para propósitos personales, pero con recursos públicos, y pues, francamente ahí es donde hace cortocircuito la cosa, ¿no? Porque si su plataforma es similar a la de partidos que ya existen, pero por otro lado son muy chiquitos como para ser verdaderamente representativos y van a estar financiados con recursos públicos, creo que ahí sí está de pensarse. Parecería ser que, pues, con este planteamiento que la nueva ley plantea, con este, nuevo modelo, digamos, de 3% para mantener el registro, esta idea de 3 grandes partidos políticos nacionales terminará fortaleciéndose. Ya no digo estos dos, si tienen Morena probablemente le pueda llegar a ese 3%, seguramente con los votos algunos del PRD, y eso podría ahí seguir manejando la división de la izquierda, pero por otro lado, una izquierda con PT, Movimiento Ciudadano, estos y los otros, no alcanza para está todos. Totalmente fraccionada. En todo caso tendrías 2 grandes partidos, PRI-PAN, y una izquierda dividida, y hasta ahí te alcanza el espectro político. Con 3% difícil de alcanzar. Sí, ¿no? Es una restricción fuerte. En muchos países del mundo lo que hay es, tú puedes ser un partido político muy fácil, entras y necesitas cumplir un nivel muy alto, pero además hasta que cumples ese nivel alto es cuando te dan la lana. Acá no, acá te dan lana desde ahorita y quién sabe si cumplas. Y yo no sé de dónde salió el 3%, no sé si se lo sacaron, de la manga o hay alguna referencia antes internacional. Era 2, pusieron 3 para ponerla más difícil. No, me podrían haber puesto 4 o 5, ¿no? Y de una vez para todos. Mauricio González, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder a las 10 de la noche. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta luego.